físico. Entonces, estábamos hablando del noviazgo y nos dimos cuenta de varias cosas sobre ese punto de noviazgo. Eh, por ejemplo, el noviazgo es tan importante que es un paso previo al matrimonio. Entonces no se debe entrar en el noviazgo de cualquier manera. El profeta, cuando une a las parejas, él dice en la ceremonia matrimonial, dice, no deben entrar a esto ligeramente ni apresuradamente, dice, sino que deben entrar sobriamente, en el temor de Dios, aconsejadamente, y considerar bien lo que están haciendo, porque es hasta que la muerte los separe. Entonces nos hemos dado cuenta que el noviazgo es un tema muy importante, porque es la decisión más importante de la vida de la persona. Estoy buscando en qué volumen está ese libro físico, porque tengo dos libros del mismo autor, y aquí uno de los temas es el noviazgo, y es lo que estábamos viendo. Creo que sí, aquí está. Entonces dijimos que habían varios tipos de amor o de enamoramiento, y dijimos que existía un falso enamoramiento también. Dijimos que hay un verdadero amor, hay un verdadero noviazgo, pero también hay un falso enamoramiento. Entonces dijimos que había una elección, que primero teníamos que orar, que el profeta dice deben orar mucho, oren, dice, oren, dice, lo repite varias veces. Luego dice de la elección, dice que el hombre escoge y la mujer acepta o rechaza. Esa es la manera de escoger de la mujer. Entonces, la mujer, de acuerdo al profeta, no debería ser la que se declara ni nada de eso. Es el hombre el que escoge, y ya vimos en la reunión anterior que debe ser de buena fe. ¿Y qué significa de buena fe? Significa con los padres, con testigos, y es cuando van a dar el paso de entrar a noviazgo para el matrimonio. Y dijimos que Jacob sirvió 7 años por Raquel, y después tuvo que servir 7 años más porque no le entregaron a Raquel, le entregaron a Lea. El profeta dice, en escogiendo una novia, ¿cuántas mujeres hoy e igualmente hombres pueden apartar de Dios? E igual hombres pueden apartar de Dios a una buena mujer o un buen hombre. Le conviene orar mucho antes de casarse con ese joven. No importa cuán bella sea, lo mismo para el hombre, no importa cuán bello sea. Entonces, porque a veces nosotros nos dejamos guiar por la apariencia física y no buscamos que sea un creyente. Lo primero que deberíamos buscar es que sea un creyente que tenga las mismas expectativas de vida cristiana que nosotros, porque nosotros somos cristianos eh, para siempre. El que ha sido salvo, el que es creyente, el que tiene una experiencia con Dios, puede tener altas y bajas en su vida, pero siempre va a estar Cristo presente. Entonces no podemos buscar a alguien que no le interesa Cristo y que no le interesa la palabra. Tenemos que buscar a alguien que le interese los mismos, que tenga las mismas metas espirituales que nosotros. Entonces nos dimos cuenta de eso y estuvimos leyendo algunas cosas en la reunión anterior, y nos dimos cuenta que ahí ahora dijimos que íbamos a ver el capítulo 14 del libro de Jueces. En todo el capítulo, yo lo tengo aquí anotado, en mi Biblia antigua lo tengo marcado, porque este tema lo tocamos bastante, pero en la Biblia nueva no lo tengo marcado, y aquí lo tengo en la Biblia antigua. Voy a usar la antigua para esta conversación o exposición hoy. Recuerden que si tienen preguntas me las pueden hacer. Dijimos que en el libro de Jueces, capítulo 14, está la historia. Lo primero que tenemos es sobre esto de los jóvenes escogiendo, y nos damos cuenta que aquí en Jueces 14, claro, aquí está marcado. En Jueces 14 tenemos la historia de Samson, y dice la escritura que Samson se enamora. En Jueces 14 dice, descendió Sansón, verso 1, a Timnat, y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, y subió
y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer, o sea, necesito que ella sea mi esposa, y les ruego a ustedes que me den la bendición para que sea mi esposa. Entonces viene Samson, y fíjese el énfasis que pone la escritura, y vio en Timnat, vino a Timnat, vio en Timnat. Cuando le habla a los padres dice que vi en Timnat, habla de ver, he visto, he visto, he visto, y como la he visto, me enamoré, y como me enamoré, la quiero. Eso está diciendo Samson aquí en el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. Entonces, como la vi, me enamoré, les ruego que la tomen por mujer para mí. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Bueno, aunque venía de Jehová, o venía de Dios que él se involucrara con una mujer filistea, los padres tuvieron una posición firme de que no debían mezclarse con la filistea, porque la escritura dice en Deuteronomio que no debemos tener yugo desigual. Dice la Biblia que no debemos mezclar dos semillas en el mismo campo, y eso, llevándolo a nuestras vidas, significa que no tenemos que estar unidos con un incrédulo. Dice la Escritura que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, o el templo de Cristo con el templo de Belial. No tiene ninguna comunión. Entonces no conviene que en el campo, por ejemplo, ponen a un buey y ponen a un burro y le ponen un yugo que los une para trabajar la tierra. La Escritura dice que eso no se debe hacer. Si vamos a poner un buey para trabajar o para arar la tierra o para mover una carreta, tiene que ser puesto en el mismo yugo con otro buey, no con un burro, no con un caballo, porque son de naturalezas diferentes y su forma de trabajar es diferente. Y tarde o temprano uno de los dos va a cansar al otro, porque son de naturalezas diferentes. Pero si ponemos dos bueyes, aunque hay un buey joven y un buey viejo, el buey joven tenemos, por ejemplo, que arrastrar una carreta en 50 kilómetros. Ponemos la carreta la enganchamos al yugo, el yugo lo ponemos sobre el buey viejo y sobre el buey joven, y el buey joven tiene mucha energía. Entonces el buey joven quiere correr, y empieza a correr, y los primeros kilómetros los corre, y el buey viejo va caminando más lento, y entonces el buey joven no puede avanzar más porque está en yugo con el viejo. Lo mismo pasa, bueno, después de eso el buey se cansa, y, y ya a mitad de camino el buey viejo, como el joven ya gastó su energía, el buey viejo tiene que cargar la carreta y más encima arrastrar con el yugo al buey joven. Esa es parte del entrenamiento de los bueyes, son dos bueyes, pero hay una temporada. Para entrenar al buey joven, para que cargue una carreta, lo ponen en yugo con un buey viejo. ¿Está correcto eso? Sí, porque son bueyes, son de la misma naturaleza, de la misma especie. Pero poner un buey con un caballo, o con un burro, o con una mula, eso dice la escritura que no debemos hacerlo. Ahora en lo natural, cuando usamos el yugo, le ponemos el yugo al buey viejo y lo sujetamos con el buey joven para entrenar al joven. Y el joven, como digo, quiere gastar su energía y quiere correr, pero el buey viejo, como ya sabe, que si gasta su energía a la primera, no va a llegar ni a mitad de camino. Y después que el buey joven corre y se cansa y trata de tironear al buey viejo, el buey viejo, como sabe que la carrera es larga o la distancia es larga, debe guardar energía, entonces él va más lento, y el buey joven agota su fuerza, entonces el buey viejo termina arrastrando la carreta, y al otro buey lo arrastra porque el otro ya no quiere caminar. Y eso pasa en lo natural.
Ahora en el matrimonio, unir a un creyente con un incrédulo no se debe hacer. Ahora no todos los creyentes están en la misma estatura espiritual. A veces pasa que hay creyentes que están en su primer amor, o son recién llegados, recién convertidos, o no han pasado por cierta experiencia. Entonces los que son experimentados en algunas cosas en el Señor, saben que todo tiene su tiempo y que Dios tiene control de todas las cosas. Por ejemplo, ahora estoy hablando de dos creyentes. Una creyente con un creyente se unen en matrimonio, en yugo, y tal vez el creyente o la creyente nació en el mensaje y entiende las cosas espirituales de Dios, y el otro llegó del mundo, se convirtió, llegó a ser un creyente y se casó con esta joven o con este joven, puede ser al revés. Entonces nos damos cuenta que como el joven que se casó, pero que nació en el Evangelio, que tiene una experiencia antigua con Dios, él sabe que Dios tiene proceso, que Dios disciplina, que Dios siempre tiene la salida, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Cuando se une con un incrédulo, o con un recién convertido, quiero decir, con un recién convertido, cuando se une con un recién convertido, el recién convertido quiere todo instantáneo, y tuve un problema y Señor, respóndeme, pero el que ya es creyente por más tiempo y tiene experiencias con Dios, de cómo Dios trabaja, dice, tranquilo, esperemos en Dios. Es el caso de los dos bueyes, el nuevo y el viejo. En el caso del yugo desigual, bueno, el buey viejo ya sabe por experiencia cuál es su trabajo, y si le ponen un burro o un caballo de otra naturaleza, él va a querer hacer otra cosa y nunca se va a sujetar al ritmo del buey viejo. El buey joven, por lo menos, cuando ya se da cuenta que no saca nada con correr y con andar rápido, él adopta un pensamiento que tiene que, entonces, él entiende que tiene que adaptarse a la velocidad y al ritmo del buey más viejo, porque el buey más viejo tiene razón, pero el caballo nunca se adapta al buey más viejo, el burro tampoco, ni ningún otro animal, porque solamente se puede adaptar al buey otro buey. El caballo siempre va a querer hacer sus cosas de caballo, lo mismo pasa con el mundano, siempre va a querer hacer sus cosas de mundano, y de pecador, de, de mundano, de carnal. El creyente va a querer orar, pero como está unido en un yugo desigual, el mundano no. Yo conozco parejas que ella quiere ir al culto, pero él quiere ir a una fiesta familiar, le da lo mismo ir al culto. eh, el sábado en la noche él quiere salir y compartir con su familia y tomarse un trago y bailar, y ella el domingo en la mañana quiere ir al culto, y no funcionan las cosas porque se unieron en yugo desigual. En este caso tenemos a Samson, que estaba mirando, entró por la vista. ¿Ven? Esta me agrada, dijo, pero le agradaban los ojos. Y los padres dijeron, no, tú tienes que buscar una creyente o una hija de nuestro propio pueblo. No hay jóvenes en nuestro medio, no hay niñas para que tú te cases con ellas y elijas a cualquiera de ellas, que tienes que ir al mundo a buscar una. De eso está hablando aquí. Entonces tenemos esto, que tenemos, este es el amor a primera vista. Si leen el libro de Jueces todo el capítulo 14, luego vemos que Sansón mata al león, y luego vemos que Sansón mata a 30 filisteos, y así, y finalmente Sansón le agradó a los ojos esta joven, por eso quería casarse con ella. Dice la escritura que debemos tener cuidado de los deseos de nuestros ojos en 1 de Juan 2:16. No importa si él o ella es bien parecido, hay un pensamiento que se da en los jóvenes y es un espíritu. Yo lo convierto, dice. No importa que sea mundana, como yo soy creyente, yo si me acerco a ella, yo puedo convencerla que sea creyente. O la creyente piensa, no importa que sea un mundano, si yo me acerco a él, el amor lo va a hacer.
como que el amor, el enamoramiento va a cambiar al otro. Y eso es una mentira, no puede ser, no es así, no funciona así. Y está muy comprobado que no funciona así, porque no hay ninguna transformación por unión. No hay una transformación por unión. La transformación viene por un nuevo nacimiento, y si esa persona no ha nacido de nuevo, no se deben unir con esa persona. El hermano Branham dijo en Estén ciertos de Dios, en ese mensaje dijo, bajo ninguna circunstancia un creyente debe unirse con un incrédulo. No pueden, no deben. Y un ministro verdadero no debería unir, o no digo que sean falsos, un ministro bien parado en la palabra no va a unir en matrimonio a un incrédulo con un creyente, porque el profeta dijo no se debe hacer. Y la escritura lo dice, donde dice que no debemos mezclar nuestras semillas, que no debemos unirnos en yugo desigual, que comunión tiene Dios con Belial, que comunión tiene el templo de Cristo con el templo de los dioses, ninguna. Entonces dice el profeta en la simiente de la serpiente, página 17, en el libro antiguo, dice, esa es la razón que ustedes tienen tantos escrúpulos en el matrimonio. Es porque usted sale y ve a alguna muchacha de ojos bonitos, cafés o ojos azules, o algo como eso, o alguna figura, porque algunos miran la figura. Y con esto de las redes sociales, algunos escriben incluso que linda se veía usted con ese vestido. Me encanta cuando usted se pone cierto abrigo, cierta falda. Hacen esa clase de comentarios algunos jóvenes, y es porque pasa lo que está diciendo aquí el hermano Branham. Están mirando con el ojo y no mirando más allá de lo que el ojo muestra. Entonces dice el profeta, ven una figura bonita y usted se enamora de ella. También pasa al revés, ven que el joven es moreno, o que es rubio, o que sus ojos son café, o que son así, o que su sonrisa, o que sus brazos, o que su estatura, si es gordo, si es delgado, si no sé qué, y un montón de cosas. Entonces dice aquí el profeta, están mirando esas cosas, dice, y se enamoran de ella, o de él en este caso. Dice, con el primer bebé que ella tiene, en el caso de la mujer, uno si se casa mirando la parte física, la mujer después de tener un bebé, esa sonrisa linda que tenía, se le caen los dientes, se le sueltan, ya esa figura que tenía, su cuerpo, con el primer bebé, segundo bebé, su figura empieza a cambiar, todo cambia. El pecho de la mujer, la figura, la panza, la guata que decimos nosotros, toda su fisionomía cambia. Igual que hay hombres que se enamoran de sus esposas o de una joven, se casan con ella, y cuando ella se embaraza, como hay todo un cambio hormonal y físico, ya no sienten atracción por su esposa que está embarazada. Entonces, de eso está hablando aquí el profeta. Sus dientes se caen y ella se pone arrugada y vieja, dice, y entonces usted la quiere desechar. ¿Por qué quiere dejarla? Porque ahora yo me casé con una jovencita de piel lisa, ahora está toda arrugada, después del matrimonio, o sea, después del embarazo, durante el embarazo le salen manchas en su piel por causa del embarazo. Entonces ahora que está toda manchada, en algunos casos las madres no pueden parir a los hijos, y hoy día tenemos lo que se llama cesárea. Le hacen una operación para sacar al bebé, entonces en algunos casos queda la cicatriz y esas cosas. Entonces ahora tengo a mi esposa con una cicatriz, toda manchada, se le cayeron los dientes, está arrugada, y mejor me busco una joven otra vez. Eso es lo que está diciendo aquí el profeta. Y algunas de ustedes mujeres se encuentran a un muchacho con el cabello muy bien peinado y rizado, y todo eso se va a caer, el cabello se va a caer, la sonrisa tarde o temprano se van a caer los dientes, los hombros altos y firmes que puede tener un joven después se van a encorvar, va a desgastarse. Entonces el profeta dice, ¿pero qué sucede? ¿Qué es? Ustedes se enamoraron de eso. ¿De qué? De lo que vieron. El hombre y la mujer se enamora de lo que ve. Y eso es un gran peligro. Lo que hizo Sansón aquí es un gran riesgo, porque él dijo, ella es la que me agrada.
El profeta en una parte dice que cita esto mismo y dice, esta es la que me agrada a mis ojos, agrada a mi ojo, a mis ojos. Entonces, el profeta dice, ustedes se enamoraron de eso, cuando ustedes deberían orar primero. Debemos orar para ver si es la voluntad de Dios. Ahora, no siempre se puede tener a una mujer o un joven guapo y creyente. No siempre se pueden tener todas las cosas al mismo tiempo, dice el profeta. Si usted lo tiene, gloria a Dios. Pero usted tiene que elegir una de las dos. O elige a alguien apuesto, pero que es un mundano, un inconverso, o elige carácter. Uno debe elegir. Aquí el hermano Ángel dice, en su apunte dice, sin duda que la belleza o atracción física es el primer impacto, porque lo que entra por la vista. Dice que un joven recibe, al igual que Samson en Timnat, la vio y le gustó y la quiso tener. La oración sincera puede apagar la llama de la pasión momentánea encendida por la primera vista. Entonces, la primera vista, uno ve a alguien, oh, tiene el ojo así, tiene tal estatura, habla de esta manera, hace ciertos gestos. Cuando habla, hay poetas que escribieron cosas, eh, eh, cosas así sobre este asunto. Cuando uno ve a la otra persona, cuando la otra persona se mueve, habla, sonríe, hay poetas que han descrito toda esa escena. Hay uno que dijo ella puede, déjenme acordarme, construir puentes, dice, y destruirlos, dice, con su forma de ser. Y luego dice, y pinta paisajes con su sonrisa y otras cosas más. Son cosas, ¿ven? Entonces uno queda ahí encandilado con eso, como los poetas cuando recibieron la inspiración. Seguro ese poeta vio a una mujer y sintió la inspiración, la atracción primero por ella y la inspiración para escribir todo esto y, y quedó allí encandilado. Pero todo eso pasa. La belleza pasa, el pelo se cae, los hombros se encorvan, las fuerzas se van, la buena vista se va, todo se va. Entonces, ¿qué conviene? Orar primero. Orar primero. ¿Por qué dice ore primero? Si ustedes ven a un joven de pelo rizado, así, 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 no se queden con eso, porque todo eso pasa. Eso es lo que estamos leyendo. Se termina, se acaba. Porque eso entra por la vista, eso es amor a primera vista. No sé si han oído de eso, del amor a primera vista. La vi y me enamoré. Bueno, eso no existe. O sea, sí pasa, sí existe. Pero si yo me enamoro de lo que vi, un día va a pasar, un día va a cambiar. Si yo me casé porque la vi, me enamoré, eso se va a acabar, se va a esfumar con el tiempo, la belleza, la figura, la piel, todo, incluso el aroma, todo se va con el tiempo. Entonces, si entra por la vista, no sirve, tiene que, porque cuando no esté lo que agradó a mi ojo, cuando ya no esté, lo que agradó al ojo de ella, cuando ya el hombre esté pelado, esté gordo, que salgan pelos en la oreja y otras cosas más que pasan con el tiempo. Entonces, si ya no está lo que agradaba a tu ojo, va a buscar a alguien más. Pero si tú oraste, Señor, me agrada porque es así, 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 así. Pero Señor, esta es la pasión de la primera vista, es la pasión momentánea del amor a primera vista. Dice el profeta en Escogiendo una novia, página 7, y hallamos, dice, que si un hombre orara y si la mujer orara al respecto, no solamente fijarse por un hermoso par de ojos y hombros grandes y fuertes, dice, o cosas como esas, o algún afecto mundano, pero que primeramente se dirijan a Dios y digan, Dios, ¿es este tu plan? ¿Es esta tu voluntad? Porque no hay problema que alguien le agrade a usted a la vista suya, pero es la voluntad de Dios que esa persona esté con usted. Si es así, debemos preguntárselo a Dios. Dios tiene la respuesta. Entonces tenemos amor a primera vista. ¿Sirve? ¿Sucede? Sí, sucede.
Hay gente que se ha casado porque la vio y se enamoró. Sí, yo conozco historias de gente que un hombre ve a una mujer y le dice, tú vas a ser mi esposa. Y al mes se casan, así, y no se conocían antes, y todavía están juntos. Algunos casos, ahora, esta gente es mundana. Hay algunos casos de ancianos creyentes que también les pasó, pero cuando le conocieron a su esposa y le dijeron, tú vas a ser mi esposa y nos vamos a casar, eh, eran mundanos. Esa es la historia de un mundano, no, no la historia de un cristiano. Y bueno, después conocieron al Señor, después conocieron el mensaje, tuvieron hijos. Yo conozco un hombre que vio a su esposa 3 veces y a la tercera fue para casarse. Se casaron y comenzaron con nada, pero eran mundanos en ese tiempo, eran mundanos y después conocieron al Señor y ahora son los creyentes, uno de los creyentes más antiguos en la ciudad donde viven. Entonces, pero eran mundanos, son historias de mundanos que después llegaron al mensaje. En el mensaje no conozco a alguien que haya dicho yo conocí el mensaje y la vi, me enamoré y me casé y todavía estamos juntos. No, no conozco eso, conozco lo contrario. Conozco gente que se vio, se enamoró, se casó y a los meses o al año se separaron. Porque el asunto del amor a primera vista entra por la vista y cuando ya lo que agradaba a tu vista no está, entonces desagrada. Y por eso el profeta dice, ya se casa con una mujer de ojos así, de figura así, después se caen los dientes, su figura cambia y ya uno quiere desecharla. Eso es lo que dice el profeta y el profeta no falla. El segundo punto, no sé si ahí tienen una pregunta o alguna cosa que aportar sobre ese punto del amor a primera vista. Yo, ¿Sí? ¿en qué pasa si alguien se enamora de su personalidad en vez de su físico? De la personalidad en vez del físico. Sí. Sí, puede pasar, pero también existe la posibilidad de que esa persona sea agradable con los de afuera y no con los de su casa. Porque tenemos lo que es el fariseísmo, a menos que esa persona sea nacida de nuevo. O puede ser, porque también puede ser, mira, cuando yo estaba buscando una novia, yo me portaba bien con mi novia, era caballero, atento, eso van a escuchar en muchos casos. O los que están casados van a decir, cuando él era mi novio, él me traía flores, chocolate, después nos casamos y no trajo más flores, no trajo más chocolate. La personalidad cambia de la puerta para afuera que de la puerta para adentro. Cuando tú conoces a la persona de la puerta para adentro, te das cuenta que es otro. Había un hermano en la iglesia que recomendaba y decía, mire cómo el hombre actúa con su mamá. Por ejemplo, si contigo un joven tiene una buena personalidad, es buena onda, es simpático, pero cómo él es con su mamá o con su hermana, o sea, de la otra vereda, los que lo conocen en la intimidad, cómo es con los que convive todos los días. Entonces esa es una buena fórmula para saber cuál es la verdadera personalidad del joven o la joven. Entonces, si yo veo que una joven es simpática y me voy a casar con ella porque o me gusta porque es simpática conmigo, yo tengo que ver cómo es ella en su casa, con su papá, porque ella en ese momento está sujeta a su padre. Y si no obedece a su padre, que es a aquel a quien está sujeta, entonces conmigo, que no soy de la casa, tiene una careta o una faceta y en su casa tiene otra. Entonces hay algo mal ahí, no es honesto, no es sincero, o no es la misma persona en todas partes. Algunos son uno en la iglesia, cuando salen de la iglesia son otros, y en la casa son otros. Entonces va cambiando. Entonces por eso se necesita mucha oración, porque la personalidad también va cambiando y depende también de la formación de cada uno. Todos tenemos problemas, todos arrastran traumas. Hay gente que se casa joven, pero si uno los mira, ¿por qué se casó joven?
porque en el caso de las jóvenes, porque no tuvieron una figura paterna. Algunos fueron criados solo por la mamá, o el papá los abandonó, o el papá se murió, o el papá estaba enfermo, postrado. Entonces, ¿por qué esta joven se quiere casar con este joven? ¿Qué está buscando ella al casarse? Ella no está buscando entonces un esposo, está buscando un padre. Y ese es el problema, cuando ella comienza a mirar al esposo como un padre, se crea problema en el hogar. El hombre, ¿por qué se quiere casar? El profeta pregunta, ¿porque le van a planchar la camisa solamente? ¿Qué está buscando para casarse? Entonces, ¿es probable que una persona se enamore de la personalidad y no del físico? Sí, pero existe la posibilidad de que conmigo tenga una personalidad, porque yo no soy de su familia, no soy de su vínculo más cercano, más íntimo, pero que con su padre, madre, hermanos tenga otra personalidad. Por eso a veces hay casos en la iglesia incluso, cuando van donde el pastor, y uno ve en la iglesia un hermano que se porta muy bien en la iglesia y es un precioso hermano, pero cuando uno empieza a escuchar a la esposa, y la esposa dice, va donde el pastor y le dice, pastor, mi esposo es así, 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 así. Y uno dice, pero ¿cómo el hermano? Eso pasa. Uno ve una personalidad, pero la persona en la intimidad es otra. Y por eso es que, aunque tenga una muy buena personalidad y características, uno tiene que orar para que Dios le muestre y le guíe. Y que Dios permita que se descubra antes de que ya uno esté amarrado para toda la vida, que uno pueda ver cómo es realmente la persona y pueda uno escoger si está dispuesto a lidiar con esta situación el resto de la vida o no, porque no hay devolución en esto, el matrimonio es sin devolución. ¿Estamos claros? Sí, Entonces tenemos que orar, y en el caso de ustedes tienen que ver cómo el joven se comporta con su mamá y con sus hermanas. Es respetuoso, es caballero, cómo le contesta, es servicial, es atento, porque con ustedes van a ser atentos, porque cuando uno es novio, le abre la puerta, la deja pasar primero, la cuida, no sé qué, pero cómo es esa misma persona con la mamá. A veces las madres son dominantes también, son dominantes, entonces uno dice, uy, este joven no se mete en ningún problema, no, pero es porque hay una madre que lo ha oprimido toda la vida. Entonces hay que ver eso también, cómo es en la parte, eh, cómo es con las personas más íntimas esa persona, el joven o la joven. Por eso se necesita consejo, porque tu papá puede fijarse en cosas que tal vez tú no las estás considerando. ¿Por qué? Porque tú estás enamorada, te gusta, pero tu papá como no está mirando con esos lentes del enamoramiento, él te puede decir, no te conviene, o espérate un tiempo. Es un buen joven, pero esperemos un tiempo, porque uno de afuera ve otras cosas. Entonces, y uno se emboba, se vuelve tonto o bobo cuando está enamorado. Dice, no, él, o ella, y no ve más allá. Pero el profeta nos llama a orar y pedir consejo. Entonces tenemos la segunda cosa, que es la pasión momentánea. En Jueces 16, aquí mismo en el libro de Jueces, si nos fijamos, todo le pasó a Sansón. Todo le pasó a Sansón. Todo. Dice, se fue Sansón a Gaza y vio allí, ¿ve? Otra vez su ojo, el ojo de Sansón. Ahora en Gaza, dice, a una mujer ramera. Ahora está en una mujer ramera. Y dice luego, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, tomando las puertas de la ciudad, con sus dos pilares y sus cerrojos, dice, y lo echó en el hombro, y se fue y subió a la cumbre del monte, que está delante de Hebrón. Eso es entonces. Entonces lo que tenemos ahora, una pasión momentánea.
Viene Sansón y ve una ramera y se acuesta con ella y se va. Al otro día se va. Dice la escritura, fue Sansón a casa y vio allí una mujer ramera y se allegó a ella, o sea, se acostó con ella, estuvo con ella. Entonces a Sansón le pasó una pasión momentánea, porque hay que tener cuidado con esto. Por eso es que para entrar en noviazgo hay que estar muy seguro que no es una pasión momentánea o una obsesión también, porque existe el caso que sea una obsesión. Chicos, entonces tenemos esto. Dice aquí de Mano Monte, otra vez Sansón arriesga su fuerza, es seducido por una mujer ramera, hermosa, coqueta, dice, coquetea con el peligro, se expone ante el enemigo, la pasión lo mueve a todo eso. Si nos fijamos, Sansón, por una pasión momentánea, por una atracción momentánea, porque después no se habla más de esa ramera, después de esta escena no vuelve a ella, de hecho después conoce a Dalila, en el versículo 4 conoce a otra mujer. Entonces, si sumamos y restamos, Sansón entonces estuvo enamorado 3 veces. Estuvo enamorado en el capítulo 14 de una mujer filistea, luego en el 16 del 1 al 3 lo vemos que se enamora de una ramera, y en el versículo 4, 16:4, lo vemos que se enamora de una mujer del valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Entonces Samson, siempre en las películas nos muestran solo a Dalila, pero no era solo Dalila, eran 3 mujeres de las que se enamoró, y fueron 3 clases de amores que tuvo Samson. El primero, la, 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 el amor a primera vista. Ahora vemos el amor momentáneo. Fue algo momentáneo. Fue Samson y estuvo con la mujer, pero ¿qué pasó por ese amor momentáneo? Se arriesgó a que sus enemigos lo mataran, lo acecharon, estuvo toda la noche o medianoche en peligro, expuesto. Eso pasa con estas relaciones. Cuando hay relaciones así, eh, pasiones momentáneas, tenemos que vigilar. Por eso no podemos andar con el cambio eh, acelerado. Tenemos que irnos lento con esto. Tenemos que vigilarlo. A ver, ¿por qué me gusta esta joven? ¿Por qué me gusta este joven? ¿Qué es lo que me atrae? Porque, como dijimos, hay cosas momentáneas. Mire, lo que dice aquí. Entonces Sansón se puso a coquetear con el peligro, se expone ante los enemigos, y la pasión lo mueve a todo eso. O sea, fue un riesgo que corrió. Y a veces, cuando hay enamoramiento momentáneo, enamoramiento, digo, entre comillas, cuando está este enamoramiento, uno se arriesga. El papá le dice a uno, si haces esto, te castigo. Si te juntas con esa chica, te castigo. O con ese chico, te castigo. Y uno arriesga todo. Pero al final de cuentas, uno se da cuenta que esa no era la persona, que Dios tenía otros planes para uno. Y a veces por falta de oración y de escuchar a los padres y consejos, se mete en problemas. Y una pasión momentánea pudiera marcarlos para el resto de la vida. El hermano Branham dijo así, no se necesita una vida entera para engendrar un hijo, o sea, para que una joven quede embarazada. No se necesita una vida entera para que una joven quede embarazada. Basta con un segundo, basta con un segundo, porque el profeta dice que es un momento en el que la mujer se embaraza. Si la mujer cae con el hombre por una pasión momentánea y queda embarazada, ¿cómo arregla eso después? No hay manera. Si la pasión, los deseos, la atracción física pueden ser una trampa mortal en las manos del enemigo. Sí, eso es una realidad. El profeta dice, en el evangelismo del tiempo del fin, ¿cuántas veces he visto yo en las entrevistas privadas, en las entrevistas personales, a la joven, no dice el joven, dice la joven, confesando esa desgracia? Porque recuerden que el profeta se entrevistaba personalmente con algunos hermanos que tenían problemas de salud o problemas espirituales y necesitaban una entrevista privada. Entonces el profeta los recibía en su oficina
Y dice, ¿cuántas veces he visto a las jóvenes en las entrevistas personales confesar esa desgracia? ¿Cuál desgracia? Dice, y esa cicatriz ella la lleva hasta la muerte. ¿Cuál cicatriz? ¿De qué está hablando? Basta un momento solamente. Si es una pasión momentánea, lo puede dejar a uno marcado, o como dice aquí el profeta, herido. Una cicatriz es una herida, que aunque pasen los años, cicatrizó, pero está la marca ahí, está la herida. Entonces, y esa herida no se puede borrar. Hay cosas que no se pueden borrar. La escritura dice sobre la virginidad, por ejemplo, la mujer no puede recoger su virginidad después que la pierde. Es una herida o un reproche que tiene que llevar para siempre. Entonces, dice, y muchas veces me dicen, dice, que esa cicatriz que llevará hasta la muerte. Y muchas veces me dicen que fueron criadas en un lindo hogar cristiano, pero sucedió esto. Salió con un joven y él era tan guapo y era tan y que ella no pudo despegarse de él, y de repente estaban fumando y tenían una botella y comenzaron a tomar, y así se fue, y ahora ella se encuentra en desgracia. Esa es la cosa lamentable. Uno lo ve de ambos lados. Así como le pasa a la joven, le puede pasar a un joven que comienza con una pasión momentánea. Esta niña me cae bien, me cae en gracia, y la niña va y tiene vicio, como le pasó al profeta. Él quería salir con una joven y la llevó en su auto, incluso la sacó en su auto, y la joven de repente sacó un cigarro, y el profeta, Dios ya le había dicho, nunca fumen, nunca beban ni deshonren tu cuerpo. Entonces el profeta le decía, no fume en el auto, la voy a dejar a su casa. Pero otro joven, que Dios no lo guarda, o que es torpe, no ora, puede que se ponga a fumar con la joven y termine siendo adicto al cigarro o a otras cosas. ¿Por qué? Porque fue una pasión momentánea que lo llevó a eso y lo arrastró a todo eso. Y es una cicatriz que se lleva para siempre. Entonces dice, no puedo despegarse de él, y de repente estaban fumando y tenían una botella y comenzaron a tomar, y así fue. Y ahora ella se encuentra en desgracia. Es una cosa lamentable y uno lo ve de ambos lados. Entonces, apártese. ¿Cuál es el consejo del profeta? Las pasiones momentáneas, apártese. Apártese, vuelve a decir. Sea usted amigable y bondadoso con todo el mundo. O sea, no que se pongan groseras. Si un joven que a ustedes tal vez les atrae, pues ustedes se dan cuenta que este joven escucha música mundana, no quiere trabajar, no quiere estudiar, es un flojo sin oficio, y a ustedes les atrae porque puede pasar, porque hay gustos, somos seres humanos, o que es un mundano, pero hay una atracción física o una atracción. Es mejor que sean cordiales con él y le digan, sabe, eh, no lo puedo atender, no puedo salir contigo, no puedo porque no me conviene. Si esa es la realidad, no les conviene. Entonces el profeta dice, apártese, sean amigables, sean bondadosos con todo el mundo. Ahora, ser amigable no significa que ser amigo así y conversar todas las noches, no. Si hay algo que me va a hacer mal, yo me alejo de eso. Eso enseña el profeta. Usted aléjese del pecado, aún, dice la escritura, de la apariencia del pecado. Entonces no hay problema en conocer gente, no hay problema en tener amigos, pero esto no significa que vamos a amar al mundo o las cosas del mundo. Dice, apártese. Entonces usted apártese, sea amigable, sea bondadoso con todo el mundo, pero no sea partidario de sus pecados. Manténgase lejos de eso, sí, Señor. Los malos consejos, que salgamos a una fiesta. El profeta dice que había gente que venía, que en la casa le decía al papá, papá, voy a la iglesia del hermano Branham. Y llegaban a la iglesia, y en la puerta de la iglesia pasaba un auto y recogía a la señorita, la recogía y se iban a un baile. Entonces hay juntas o influencias que le dicen a uno, digamos que vamos a la reunión, pero no vamos a la iglesia, o no vamos a la convención, o no vamos a la reunión de jóvenes, o pasemos a otro lugar. Es mejor mantenerse alejado de eso. Dice, no sea participante de sus pecados, manténgase lejos de eso, sí, Señor. Esto está en el mensaje El Evangelismo del Tiempo del Fin, página 29.
Entonces tenemos estos consejos del profeta. ¿Por qué lo dice? Porque son cosas que pasan, son cosas que necesitamos saber. ¿Hay alguna pregunta sobre este punto? ¿La pasión momentánea? No. Ok, entonces avanzamos al siguiente. Hay un falso enamoramiento. Y el falso enamoramiento vino, tenemos a Sansón en el capítulo 13 o 14, tenemos que tiene un amor a primera vista. Tenemos el capítulo 16 del versículo 1 al 3 que tuvo una pasión momentánea. Y en el capítulo 16, ahí mismo, del versículo 4 al versículo 21, tenemos que Sansón tuvo ahora un enamoramiento. Ahora se enamoró. Esta parte es diferente, porque cuando hablan de amor, recién estaba viendo una película de los mártires y supuestamente estaba Pedro ahí y había una joven creyente que se enamora de un romano pagano y Pedro va y dice, el amor lo cubre todo y el amor es la fuerza más hermosa y no sé qué más, y así lo presentan en la película. Yo le decía a mi esposa, eso está errado porque los apóstoles no creían en unir en yugo desigual, no creían en mezclarse. Somos un pueblo separado para Dios, creían en santidad. Entonces, para empezar, Pedro no estuvo en Roma y esa película hablaba de Pedro en Roma. Bueno, tenemos aquí a Samson que se enamoró. Y porque cuando dice, es que estoy enamorado, y ya en nombre del enamoramiento o del amor, hacen cualquier cosa. Dice aquí el versículo 4, después de esto aconteció que se enamoró. La Biblia dice, se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y aquí aparece recién la Dalila. Otra vez Sansón, ahora en el conocido episodio donde se enamora de Dalila. Ahora se enamora derechamente. Una mala mujer que no sentía nada por Sansón. A veces uno se enamora y la otra persona no siente nada. A veces uno lo da todo y la otra persona no está dispuesta a darlo. No le interesa. Entonces eso le pasó a Sansón aquí. Una mala mujer que no sentía nada por Sansón. Solo era un instrumento en las manos de su enemigo que aprovecharon lo pasional de Sansón para destruirlo, su secreto, descubrir su secreto y reducirlo a nada. Eso es lo que hace el enemigo. Trata de descubrir nuestro secreto y reducirnos a nada. En el mensaje Día de Victoria, predicado en el año 63, el profeta dice lo siguiente. Una jovencita anoche, en una entrevista, otra joven, en otra entrevista. El profeta dijo, ella dijo, una hija de un ministro había tenido alguna clase de asuntito de amor. Esta es la hija de un pastor, de un ministro. Tuvo un asuntito de amor y ella había perdido la mente por causa de eso. Estas cosas pasan, que la hija de un pastor, aquí lo dice el profeta en el mensaje El Día de Victoria, ¿por qué lo dijo? Lo dijo porque son cosas que pasan y son cosas que hemos visto. El falso enamoramiento. El falso enamoramiento llevó a Samson incluso a revelar su secreto que Dios le había dado de las 7 guedejas, que en eso consistía su fuerza. Y él reveló el secreto y el enemigo, cuando supo el secreto, tomó esto y lo hizo pedazo a Samson y lo redujo a nada. Lo mismo quiere hacer el diablo con nosotros. ¿A través de qué? A través de falsos enamoramientos. Miren lo que dice. Una jovencita vino anoche y me dijo que la hija de un ministro tuvo una clase de asuntito de amor, estas cosas pasan, y ella había perdido la mente, porque vemos que hay jóvenes que pueden llegar a perder la mente porque hay hombres que juegan con ellas y las engañan. Miren lo que dice el profeta. Por causa de eso, ella había entrado en un nerviosismo. Una muchacha muy hermosa y como de 23 años de edad, dice. Su amante huyó y se casó con otra mujer. Mire, el joven enamoró a la joven, hija de un pastor, y le dijo, eres el amor de mi vida, yo me voy a casar contigo, y le prometió, y le prometió, y le prometió, y cuando llegó la hora de casarse,
o de entrar en seriedad o conversar con el padre de la joven, el joven se fue y se casó con otra. Hay otros casos en que resultó que el hombre era casado. Yo sé de un caso de un pastor que era separado de su esposa, conoció a una joven y se casó. Y tuvo hijos con ella, 5 hijos o 4 hijos. Y después, y fue pastor por años del mensaje. Entonces, y fue pastor y tuvo una iglesia. Y cada vez que le preguntaban, ¿y usted dónde se casó con su esposa? Ellos cambiaban el tema, porque él era casado antes. Se había casado con una mujer, la dejó porque Dios le dijo, y después se casó con la joven, tuvo hijos con la joven, tenía hijos con la primera esposa, y después Dios le dijo de nuevo que dejara a esa joven y volviera con su esposa. La iglesia se destruyó, el testimonio donde queda, la mujer joven quedó con 4 hijos. ¿Qué pasa con eso? Son cosas que pasan en el mensaje. Bueno, y en el mundo en realidad, en el mundo, pasan en el mundo, en la iglesia, en todas partes pasan estas cosas. Por eso tenemos que estar con los ojos bien abiertos y con la rodilla ejercitada en la oración. No podemos entrar en estas cosas sin orar. El profeta aquí nos advierte de varias cosas y para algo nos advierte, para que no cometamos los mismos errores. Entonces dice, y huyó y se casó con otra. Y todavía ella estaba enamorada. O sea, el hombre enamoró a la joven y después de que la enamoró, le dio promesa y todo eso, el hombre se fue, se casó con otra, pero la joven quedó acá con problemas mentales y seguía enamorada del joven. Entonces, si sigue enamorada, está dispuesta, en nombre del amor, si este hombre se separa ahora de la esposa, a recibirlo de nuevo y huir con él y irse a otro país y no sé qué cosa, todo eso. Dice, y ese muchacho se enamoró de ella, la enamoró, la dejó por otra, se fue y se casó. Y dice, y ese muchacho le decía a ella, o sea, la seguía hablando por teléfono, le seguía mandando WhatsApp, estoy enamorado de ti todavía. Yo me tuve que casar con esta porque me obligaron, pero la verdad es que yo en mi corazón te amo a ti. Yo conozco un caso de un joven que se casó con una mujer de otro país y al mismo tiempo le escribía a otra joven. Y él le decía, yo estoy casado ahora, tengo una hija, pero yo la verdad es que siempre me estuve enamorado de ti. Y le escribía a la otra joven. Y le decía, mi esposa me maltrata y yo sufro y necesito cariño. Menos mal que viven en países diferentes, si no, ese joven hubiera hecho lo que este hombre pretendía hacer. ¿Por qué cito esto? ¿Por qué cuento estas cosas? ¿Para meterle miedo a ustedes? No, para que sepan que hay espíritus que se mueven en la juventud, en la humanidad, en los viejos, en los jóvenes, en los niños, en todos, son espíritus. Entonces dice, y el muchacho todavía le decía que la amaba y que el padre lo había causado, o sea, el papá lo obligó a casarse con la otra y dejar a esta. Y el profeta, y yo dije, mientras le contaban eso al hermano grande, tontería, dijo. Así dijo el profeta. Eso es una tontería. El joven le está diciendo una tontería a la señorita y que la señorita esté enamorada perdidamente y perdiendo la mente y teniendo problemas y depresión por un hombre que no vale la pena, es una tontería. Eso dice el profeta. Son tonterías, dice. Él no tenía que haberse casado con la otra mujer. Él lo hizo porque él no tenía amor con la clase correcta, no tenía la clase correcta de amor para la novia, la que supuestamente en verdad ama. Si en verdad la ama, no se casa con otra. Es así de sencillo. Y si en verdad ama a la esposa, no engaña a la otra. Y así hay tantos casos. Entonces dice el profeta, son tonterías, entrar en eso es tontería. Si viene una joven y me dice, hermano, me enamoré de un hombre casado, es tontería. Si el hombre está dispuesto a engañar a su esposa con la que tiene hijo, a la que le juró amor eterno, ¿qué garantiza que ahora sí te ama a ti
y que ahora sí va a hacer las cosas, no, nada, son tonterías, ¿ves? Eso dice el profeta, no tiene la clase correcta de amor. Eso es exactamente lo correcto, pero ven, estando toda atrapada en eso, en su mente, la muchacha allí sentada, toda encorvada de esa manera, así deprimida, triste, sufriendo por el otro hombre, dice el profeta, toda encorvada de esa manera, dice el profeta. Y ella dijo, oh, yo sé que Juan me ama, yo sé. El hermano Abraham le dijo, eso es tontería. Pero ella decía, Juan me ama, si él me escribió, me mandó un WhatsApp, me llama todos los días y me dice que la mujer no le cocina, que le pega, que no sé qué. Son tonterías, dice el profeta. No, yo sé que Juan me ama, yo sé. ¿Ven? Eso es todo lo que ella podía ver, es lo que veía, el falso enamoramiento. Ella misma vivía en ese pequeño mundo, o sea, ella se creó un mundo. La realidad es que Juan se casó con otra, y si se casó con otra es porque no la ama, pero ella se creó un mundo en su imaginación, en su mente, en el que ella decía que Juan me ama a mí, pero que está con ella porque lo obligaron, y para todo tiene respuesta, y son capaces de defender a capa y espada, como se dice, a la persona que le está haciendo daño, y es un problema. El profeta dice, se había creado un pequeño mundo ella misma y se había formado allí, y yo la tomé de la mano y le dije, escúchame, porque a veces necesitan un sacudón los jóvenes, escúchame. Y el Señor me mostró una visión, ¿ven ustedes? De la cual ella sabía que yo no sabía nada. Y esa cosa que había sucedido, una relación entre ellos, o sea, el profeta vio que esta joven se llegó a volver loca porque ella se acostó con este hombre. Y este hombre le dice, yo te amo a ti porque te di la prueba de amor, que acostarme contigo, esa es la prueba de amor. Entonces ahora estoy con otra, pero tú sabes que realmente te amo a ti. Entonces el profeta le habló a la joven de algo que pasó entre ellos. Y cuando eso fue dicho, entonces la hizo reaccionar rápidamente. Y dije, ahora mientras usted ha salido de eso, cuando reacciona la joven y es capaz de abrir los ojos y salir de ese mundo, de esa burbuja que se crea, de pura fantasía y puras mentiras y puros demonios que poseen la mente de la gente, cuando el profeta le dice, tú te acostaste con él, y ella sale de eso y reacciona, le dice, ahora que volviste, ahora que saliste de ese mundo, ahora le dice el hermano Abraham, mira al Calvario. Y allí, usted aquí está saliendo y está tratando de empezar a beber, una hija de un ministro pentecostal, y haciendo las cosas que usted está haciendo, tratando de ahogar el sufrimiento. Ese hombre es alguien que no le importa nada de usted. La verdad es que te usó, esa es la verdad, te usó, jugó contigo, se aprovechó, se acostó contigo y cuando pudo, se paró, se fue y se casó con otra. Y la joven sufriendo, la hija de un pastor, y aquí el profeta dice sufriendo, tomando, fumando, porque empieza, ¿por qué la gente se pone a tomar y fumar? Porque entra en un proceso de autodestrucción. No duermen, se quieren cortar las venas, se quieren matar, toman pastillas, se sienten, el diablo entra en la mente y es porque le abrimos la puerta. Entonces hay un falso enamoramiento, sí, y tenemos esto, ¿ven? El profeta dice, y ella, y la verdad es que ella al hombre no le importaba para nada. Y yo dije, mira allá el Calvario, muchacha, es el único camino para regresar. Fin de la cita. El falso enamoramiento puede traer desgracia, como en el caso de los resultados de Sansón, porque a Sansón le trajo desgracia, a esta joven le trajo desgracia, y a cualquiera de nosotros nos va a traer desgracia. Dice, los casos de Sansón, los relatos aquí, y el caso de esta joven, la hija de un ministro, que también la consecuencia puede ser un matrimonio infeliz, por haberse casado con la compañera o con el compañero incorrecto. Conducta, orden y doctrina, página 917, párrafos 56, 59 y 60. Dice el profeta, ¿saben ustedes que muchas veces usted adquiere la compañera incorrecta aquí en la tierra?
por casarse a algún par de ojos cafés, o ojos azules, o ojos grises, lo engatusan a uno a tal grado. Para el profeta no es enamoramiento, es engatusamiento. Entonces dice, esos ojos azules, café, gris, lo engatusan a uno. Uno lo llama enamoramiento, pero el profeta no lo llama enamoramiento. Dice, lo seduce a una situación a la que ustedes no debieron de haber escuchado, dice. Muchos hombres se dan cuenta de eso. Un hombre que se va a casar debería abordar el matrimonio o acercarse al noviazgo primero con oración. Ustedes no deben de escoger una mujer porque es bella en lo exterior, sino porque es bella en el interior. Y lo mismo se aplica a la mujer. No deberían escoger un joven porque es guapo, deberían escogerlo porque es creyente. Una que será madre de sus hijos. Eso es. Entonces se nos fue el tiempo, pero nos queda un punto. Es cortito como los anteriores, que es el falso enamoramiento. Y ahora pues podemos entrar en ese, ¿verdad? No sé si tienen preguntas sobre el punto anterior. El enamoramiento, el falso enamoramiento. Tenía una pregunta, pero se me olvidó. Es interesante, ¿eh? Sí. Es interesante cómo por enamorarme falsamente, el profeta lo llama engatusar, puedo terminar mal. Eso puede acabar mi vida espiritual. El profeta dice incluso, si un hombre cristiano se casa con una mujer que no vale 20 centavos, al tiempo ese creyente termina no valiendo ni 20 centavos, porque se amolda uno al otro. Y viceversa, dice, si una joven creyente se casa con un joven que no vale ni 20 centavos, al tiempo después la joven no vale ni 20 centavos. O sea, si el hombre es borracho, lo más probable es que la mujer termine emborrachándose con el esposo. Es que como mi esposo es borracho, yo tomo con él, porque si no tomo con él, él se va a tomar con la vecina. Entonces, para que no tome con la vecina y me engañe, yo tomo con él. Esas cosas pasan. Si se acuerda de la pregunta, me avisa. Y son hijas de ministros, dice el profeta. Son creyentes. Samson tenía buenos padres, tenía buen consejo, pero terminó mal. El profeta dice, Samson le rindió a Dios la fuerza, pero el corazón se lo rindió a Dalila. Se enamoró, ese enamoramiento falso lo llevó a tal punto que él se rindió completamente a Dalila, y dice la escritura que él le abrió su corazón y le mostró su secreto. Le rindió el corazón a Dalila y Dalila le sacó los ojos. Es una desgracia. Ahora en 2 de Samuel, capítulo 13, tenemos una escena que es el falso enamoramiento otra vez, pero el falso enamoramiento termina convirtiéndose en odio. Y tenemos que los hijos de David, Absalom, el hijo de David, tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar, y se enamoró de ella, dice la escritura en el versículo 1 y 3 de 2 de Samuel 13, dice, se enamoró de ella, dice, Amnón, dice, hijo de David. Absalom, dice, aconteció que teniendo Absalom, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón. Tamar y Absalom eran hermanos. Y Amnón era otro hijo de David, se enamoró de Tamar. Eso dice la escritura. Entonces dice, Amnón, hijo de David, y estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, por ser ella virgen. Le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Entonces, Amnón se enamora de Tamar y se enferma, porque en este falso enamoramiento pasa eso, se llegan a enfermar. O que me gusta esta chica, y me gusta, y me gusta, y como ella no me habla, se enferman, se deprimen.
Oh, yo quiero invitarlo a un cumpleaños, yo quiero invitarla a salir, yo quiero invitarlo a tal lugar. Y como no se dan las cosas, uno se empieza a enfermar, a enfermar, a enfermar. Bien, Esther levantó la mano. La historia se acordó de la pregunta. Ya, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo sé cuándo sé yo cuándo es un falso enamoramiento? ¿Cómo sabes tú que es un falso enamoramiento? ¿Cuándo es un falso enamoramiento? No, ¿Cómo? ¿cómo puedes saber cuándo es un falso enamoramiento? Exacto. En el caso de Samson, Samson se enamoró, dice que era un falso enamoramiento, porque para empezar es un yugo desigual. Punto número uno, es un yugo desigual. Punto número dos, lo llevó a solo desgracia. En el caso de la joven que habla el profeta, fue un falso enamoramiento porque se dio cuenta, lo que dice al final el profeta, a ese hombre a usted no le importa para nada, no le importa. A veces tú te envuelves en una relación y cuando te das cuenta que esa persona no te respeta, que no respeta tu fe, que no respeta tu espiritualidad, tu opinión, te das cuenta que es falso, que estás enamorado de algo artificial, entonces de algo que no es realmente, porque en el caso de esta joven, ella estaba enamorada del joven porque se dieron la prueba de amor. La prueba de amor es que él se acostó con ella, se dieron la prueba de amor. Entonces como ella le dio la prueba de amor y para ella era genuino, pero ella no veía que para él no era algo genuino, para Samson era algo real. La Biblia dice, se enamoró de Dalila. Wow, primera vez, se enamoró de Dalila. Así dice. Entonces Samson viene, se enamora de Dalila, pero Dalila no estaba enamorada de Samson. ¿Cuándo un falso enamoramiento entonces? Cuando el yugo desigual, cuando no apuntan a las mismas metas y que para ti es real, pero para el otro no es real. Para el otro es un juego, eres un pasatiempo, eres cualquier cosa, menos un amor verdadero. Por ejemplo, hay un rabino, se llama Arush, Shalom Arush, y él explica que el alma del hombre no está hecha para comprometerse. El hombre generalmente dice, me gusta esta niña, ya, y comienza a hablar contigo. Y te dice, ¿sabes qué? Tú me gustas, y te empieza a hablar, y son amigos, y no hay ningún problema. Y tú entras en esa dinámica porque también te gusta, pero hay un punto en que tú tienes que formalizar esa situación y tienes que decirle al joven, está todo bonito, pero tú tienes que hablar con mi papá. Explica el rabino que el alma del hombre le hace el quite o evade el compromiso. Entonces para ti es real, para ti es genuino. Pero cuando él dice ya, este sábado voy a hablar con tu papá, y llega el día sábado y dice, no pude ir porque me enfermé, no pude ir porque, y se empiezan a enfermar o empiezan a poner excusas. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero hay una de las excusas más clásicas que ponen, ya, ningún problema, hemos conversado, tú sabes que me gustas, yo te gusto, pero ahora hay que hablar de compromiso. Y cuando empiezan a hablar de compromiso, el joven dice, es que me acordé que no he terminado de estudiar. Me acordé que no tengo casa donde llevarte a vivir. Me acordé que no tengo trabajo. Entonces, cuando te propongo algo, cuando yo termine de estudiar, en 6 años más o 4 años más, cuando en 5 años me compre mi casa, cuando tenga un trabajo en el que yo sea el jefe, el gerente, entonces recién nos vamos a casar. Ahí tú te das cuenta que es falso, ese enamoramiento falso, que están jugando contigo, que te están haciendo perder el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque para ti es real, para ti es genuino, pero para el otro no. ¿Y en qué se nota? En las acciones, en los hechos y en los dichos. Entonces, si tú le dices a un joven, necesito que vengas a hablar con mi papá,
y, y el joven viene, él está interesado. Pero si él dice, no, mira, yo quiero estar contigo, y después se va y se casa con otra. Hubo un caso en nuestra iglesia de una joven que estaba enamorada de un joven, y el joven le escribía a ella, y al mismo tiempo el joven le escribía a una joven de otra iglesia, y estaba enamorado de ella, y entraron en noviazgo, y después este mismo joven se casó con otra joven. Entonces, en realidad a él no le interesaba a nadie, solo le interesaba a él mismo, y tenerla toda enamorada, y la joven sufrió por eso, una joven en nuestra iglesia. Entonces, es delicado porque hay sentimientos y emociones. El hermano Paul Pry le habló a un hermano, le dijo, hermano, tienes que tener cuidado porque hay emociones. La otra persona tal vez se involucra más que tú. Entonces tú tienes que estar seguro, antes de entrar en una relación, tienes que estar seguro qué significa para ti y qué significa para él entrar en esta relación. Porque el otro puede que esté jugando. Y como era un juego, al otro no le duele. Terminar la relación, ya, hoy día terminamos. Y uno queda sufriendo más que el otro, porque para uno era más real que el otro. Entonces, eso es un falso enamoramiento. Cuando tú te das cuenta que estás dentro de un falso enamoramiento, tú puedes que estés genuinamente enamorada, pero si para él es solo un juego o un trámite, o te dice, en 6 años nos casamos, no, ahora pasaron los 6 años, en 10 años nos casamos. No, sal de eso, es falso. Dice el profeta, a él no le importas tú. O si está contigo y al mismo tiempo le escribe a otra, no le importas tú. Es un falso enamoramiento. Él cree que está enamorado, dice que está enamorado, te promete cosas, pero está haciendo cosas que muestran que realmente es falso. Esa es la forma de saber que estás en un falso enamoramiento. En algunos casos, como este de Samson y como este que nos dice aquí el profeta, la persona se da cuenta que está enamorado falsamente muy tarde, porque la joven ya no era virgen, ya tenía depresión, tal vez se había intentado suicidar y el hombre todavía jugaba con ella. Entonces ella no se dio cuenta hasta que el profeta tuvo una visión y le dijo, así dice el Señor, tú hiciste esto, y eso la hizo a ella reaccionar. Y ahí el profeta le dijo, jovencita, el enamoramiento es falso, realmente usted a él no le importa. Si a usted le importara, si usted fuera importante para él y él estuviera realmente enamorado de usted, él nunca se hubiera casado con la otra mujer, aunque le disparara al papá y le pegaran y todas esas cosas. Es falso. Y ahí la joven reaccionó, pudo arrepentirse, recuperó su mente, su salud, y tuvo que caminar con esa cicatriz el resto de su vida. Porque a veces uno incluso se pone a pelear con los papás, con los hermanos, con el pastor, por un falso enamoramiento. Y el otro estaba jugando. Uno se pelea con toda la familia por el novio o la novia que tiene, y ese novio no valía la pena porque estaba jugando. Entonces, esa es la forma de saber si el enamoramiento es verdadero o no. Por eso el profeta dice, hagan todo de buena fe. Si él quiere entrar en una amistad con usted, que lo haga de buena fe. ¿Cuál es la manera? Venga y converse con mi papá. Quiero llevarla al parque. Vamos a decirle a mi papá que vamos a ir al parque. Y así. Y si él está dispuesto, sí, vamos, porque yo quiero ir contigo al parque, vamos, yo le aviso a tu papá. A tal hora te voy a dejar a la casa, a tal hora te voy a buscar, y todo clarito. Pero si él no está dispuesto, es porque él está jugando o está buscando otras cosas que no son las mismas que tú. No es genuino. Entonces, si te van a usar como un juguete y después te van a desechar, es mejor que te alejes de eso. Esa es la forma de saber que es un falso enamoramiento. Llevamos 1 hora y cuarto, son las 9:40 ya. Yo creo que no alcanzamos a ver el falso enamoramiento convertirse en odio. Pero veámoslo, tratemos de verlo. Dice la escritura, mas él, Amnón, verso 11 del capítulo 13, mas Amnón no la quiso oír, la negación de Tamar, sino que pudiendo más él que ella, porque Amnón se enamoró de Tamar de tal manera que se enfermó. Porque fíjese en este falso enamoramiento ahora. Amnón se enamoró de Tamar
era virgen, dice la escritura, y eso lo atraía a él. Entonces él se enfermó y le pidió a David, le dijo, dile a Tamar, mi hermana, eran medio hermano ellos, se podían casar entre medio hermanos, que venga y me atienda mientras estoy enfermo. Entonces ella vino y lo empezó a atender, le traía agua, le traía comida, le tomaba la temperatura, lo que se hace con un enfermo. Entonces, cuando ella lo vino a atender a él, él va y la toma y la viola, abusa de ella. Ella se negó, se defendió, pero pudiendo él más que ella, dice, la forzó y se acostó con ella y la deshonró, le quitó la virginidad, perdió la virginidad ella. Dice el mismo versículo, dice, y luego la aborreció. Amnón, con tan grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la amaba. Esto es tremendo, porque uno busca algo, mientras no lo tengo, lo quiero. Mientras no lo tengo, lo quiero. Y cuando lo tengo, ya sé de qué se trata, me aburrió, no lo quiero. Y eso pasa cuando los jóvenes quieren besar, abrazar, tocar a la joven. Es algo momentáneo y hay que tener cuidado, porque puede ser que si el joven consigue lo que está buscando, si el joven está buscando besarte, cuando tú lo empieces a besar, ya tiene tus besos. Ahora, ¿qué más quieres? Si besos quería y ya los tiene y no le gustó tus besos, o probó los besos de otra besa mejor, ya no te quiere, ya te besó. Si se quiere acostar contigo y logra acostarse contigo y después que te tuvo, ya sabe de qué se trata, no te quiere. Entonces nos damos cuenta que Amnón la amaba, estaba enamorado, de tal manera que se enfermó por no tenerla, después que la tuvo, por la fuerza, la aborreció y el odio con que la odió fue mayor que el amor que tenía al principio. Primero, por eso tenemos casos de que primero se prometen amor y después no se pueden ni ver, porque está en la Biblia, es bíblico, son cosas que pasan. Entonces, con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborrecía fue mayor que el amor con que la amaba. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. O sea, estaban acostados en la misma cama, ella estaba llorando porque su hermano abusó de ella. Ella le dijo, si tú le hubieras pedido a mi padre David que me diera por esposa para ti, él lo hubiera hecho. ¿Por qué no hiciste las cosas bien? ¿Por qué vienes ahora y te propasas conmigo? Y ahora que te propasaste, ahora que él se propasó, que la besó, que la abrazó, que todo, la echa, ándate, le dice. Y ella respondió, no hay razón mayor, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme, o de echarme, que el que me has hecho. O sea, es peor que después que estuvieron juntos, él la aborrece, eso es peor que haberla tomado por la fuerza, porque la Biblia dice que si un hombre toma por la fuerza a una mujer, por honestidad, por honor, debería casarse con ella para cubrir su falta. Pero en este caso, él no quiso cubrirla, la echó. Entonces dice, me has hecho más mal echándome que abusando. Mas él no la quiso ir, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí, y cierra la puerta tras de ella. O sea, no le importó. Eso es un falso enamoramiento. Y a veces el falso enamoramiento se convierte en odio. Tenemos gente que se casa y después de que se casa, se separa y viven para lastimarse. Sobre todo cuando hay hijos. Tienen hijos y hay casos, hay videos virales de mujeres que golpean a los ex esposos o la ex pareja, padre de la misma hija, tienen una hija en común o un hijo en común, y cada vez que se ven la mujer lo odia, lo quiere rajuñar y morder, se demandan todo el tiempo, están todo el tiempo en juicio por esto, por lo otro, por pensión, por esto, inventando dramas para seguir peleando, porque el odio que se tienen después de tener ese enamoramiento falso y momentáneo
es mayor que el amor que los unió. Para concebir un bebé no se necesita toda una vida, basta con un rato. En un rato una mujer queda embarazada, pero después que queda embarazada, ¿qué pasa? El odio llega a ser mayor que el amor que tuvieron al principio. Lamentablemente el caso trágico de Amnón y Tamar, hijos del rey, se repite constantemente entre los jóvenes del pueblo de Dios. Un amor enfermizo. Eso es lo que tenía Amnón por Tamar. Eso es lo que tenía Samson por Dalila. Un amor enfermizo. Yo te amo, pero ella no lo amaba. Dice en el caso de Amnón y Tamar, un amor enfermizo fue un amor apresurado, y una vez que se consumó el amor, se extingue poco tiempo después de la boda, produciendo separación o parejas infelices. Amor que se convierte en aborrecimiento. Hay gente que va donde el pastor y le dice, este hombre, no sé, ya no lo soporto, lo quiero dejar. Y el hombre habla así también de la esposa, esta mujer me tiene harto, y pa. Pero cuando estaban de novio, estaban dispuestos a cruzar el continente, se prometieron la luna, el sol, las estrellas, se casaron y se acabó el amor. Por eso hay que tener cuidado con los falsos enamoramientos. Entonces aquí dice el hermano Monte, dice, se convierte en aborrecimiento, y algunos viven para aborrecerse. Por eso el profeta a un joven le dijo, acerca de casarte ni siquiera lo pienses hasta que tengas el nuevo nacimiento, porque si tú te casas sin tener el nuevo nacimiento, tú le harás un infierno en la tierra a esa mujer. Y es el consejo, ¿ven? Dice, no que esto sucedió entre hermanos, hijos del rey. Noten, esto sucedió entre hijos del rey, o sea, entre creyentes. Amnón, Tamar, eran hermanos y eran hijos del rey. No era un mundano de afuera, eran creyentes, eran de la familia real, eran hijos de Dios, podemos decir. Eran hijos de David. David es un tipo de Cristo. Eran cristianos, eran de la casa real. Él se fijó en ella, se casó con ella, y después que se casaron ahora se odian. Se tiran platos, se insultan y todo. Eran de la casa del rey. Por lo tanto, dice el profeta en casamiento y divorcio, ninguno debería entrar al matrimonio sin consejo, livianamente, sino reverentemente, discretamente, sobriamente y en el temor de Dios, considerando esta solemne obligación que ustedes están por asumir y creyendo que ustedes se han preparado para encarar el matrimonio santo con mucha oración y con consejo. Ahora hay un verdadero amor, sí, pero por tiempo lo vamos a dejar hasta aquí. Dios les bendiga, espero que esto les sirva. No sé si en este último punto tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer. Es muy interesante esto. Hemos visto el amor a primera vista, que es fugaz, se extingue, el falso enamoramiento o el enamoramiento o pasión momentánea. Hemos visto el falso enamoramiento y hemos visto que el falso enamoramiento se convierte en odio. Hemos visto estos 4 puntos. Amor a primera vista, pasiones momentáneas, falso enamoramiento, ese falso enamoramiento convirtiéndose en odio y aborrecerse el uno al otro. ¿Estamos bien? Sí, Lo dejamos hasta aquí. ¿Tienen preguntas? no. Ya. Dios les bendiga, espero que esto les sirva, les ayude, y si no les sirve hoy, les servirá en algún momento de su caminata como creyente. O tal vez les sirve, tal vez ustedes conocen a alguien más que tiene algunos problemas. Siempre hay amistades, hay hermanos que no tienen la instrucción, no tienen estas cosas, y ustedes al tenerlas pueden entregarlo también. Así que Dios les bendiga y Dios les ayude, y comenten con sus padres lo que hemos conversado hoy. Un gran shalom. Dios le bendiga, hermano. Amén.